Buenas tardes a nuestros panelistas, principalmente distinguidos profesionales de nuestra empresa regional, también a nuestro doctor Humberto Vidal, que es el director del Centro de Recursos Energéticos, a nuestro público presente hoy día. Realmente estamos muy convencidos de que nuestra convocatoria hizo eco y por lo tanto vamos a dar iniciado con este panel y para llegar finalmente a obtener conclusiones respecto a nuestro seminario que se dio por inicio en el día de ayer y que lo estaríamos terminando hoy día. Tenemos 3 preguntas para nuestros panelistas, van a tener 5 minutos para responderlas en forma libre allí y posteriormente le vamos a dar unos 2 o 3 minutos si alguien quiere complementar alguna de estas preguntas después de la primera ronda. Y finalmente vamos a darle posibilidad a ustedes, a nuestro público presente, que haga las consultas correspondientes a nuestros panelistas. Esa va a ser nuestra modalidad. En primer lugar, entonces, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. Si fuese cierto que la innovación energética es un motor de crecimiento económico, ¿y qué mejor manera de incentivarla es recompensar la conducta energética eficiente? ¿Con qué mecanismo lo deberíamos hacer? Segunda pregunta. Proponga una indicación para mejorar el actual marco regulatorio energético en Magallanes. Y la tercera pregunta es, ¿qué importancia geopolítica debiera tener para Chile la seguridad energética en Magallanes? Comenzamos entonces con don Salvador Aramburu. ¿Las 3 o...? Puede contestar, no es necesario que conteste las 3. ¿Ah? Yo pensé que sentándome aquí iba a ser el último, pero... a ver, muy breve. Empecemos por la primera. Yo creo que es cierto que la innovación energética es un motor de crecimiento, sin lugar a dudas. No lo pondría como condicional. Y se me ocurre que la única manera de realmente recompensar una conducta energética eficiente es que a los que consumen energía, a todos nosotros, nos duela el consumo. Me parece que hay que ser práctico y realista en la medida en que la energía deba ser pagada, ¿no es cierto? Y no incentivado su derroche o su mal uso, podemos lograr vivir en un mundo real en el cual hay que pagar por lo que vale y cuidar aquellas cosas que tienen un valor. Me parece que ese es el mecanismo. Habrá que buscar distintos mecanismos para distintos tipos de energía probablemente, pero a mi modo de ver, la base del asunto es que realmente tenga un costo. Uno cuida aquello que le cuesta conseguir. Así que esa sería mi respuesta. José Luis. Bueno, es obvio que el costo es una condicionante del consumo y debe ser así. Ahora, en cuanto al fortalecimiento del crecimiento económico, como plantea parte de la pregunta, en relación con la innovación, yo creo que la innovación debiera ir tendiendo hacia generar unas energías de costos competitivos y costos cada vez más accesibles. Si la innovación avanza en la dirección correcta, podemos nosotros fomentar el consumo. Hoy día, con precios subsidiados, lo único que podemos hacer es desincentivar el consumo. Entonces, si orientamos la innovación hacia obtener energía masivamente y de costos menores, ahí realmente vamos a poder fomentar el consumo. Hoy día tenemos que tratar de frenar, y lo que se contradice con el interés de crecimiento y desarrollo regional. Entonces, creo que la innovación debería ir a lograr las fuentes energéticas más eficientes, más baratas, y por otro lado mejorar la eficiencia en el consumo también, para así destinar los recursos energéticos que tengamos hacia las demandas crecientes que esperamos que tenga el desarrollo. Perfecto. Don Octavio.
Más que nada es como un profesional criado acá en la región, ¿no es cierto?, educado en la Universidad de Magallanes, en la Universidad Técnica del Estado, y lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestra industria regional. Y hoy día estamos en un tema crítico de un producto que es el gas, y en este seminario se ha estado enfocando a la parte eléctrica. Pero nosotros nos tenemos que recordar que el gran consumo de gas que tenemos hoy día, alrededor del 80%, se va en calefacción. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa línea, en buscar una solución estable en el tiempo, y para ello la opción viable, segura e inmediata es trabajar en la línea de gasificar el carbón. Los estudios son preliminares, pero creo que debiéramos todos, tanto las autoridades, las empresas, como la ciudadanía, entender que necesitamos solucionar ese problema, y en el ámbito, solucionarlo en el sentido de no cerrarnos a realizar, ver esta posibilidad, porque sería muy triste de que nosotros, por situaciones de pensamientos diferentes, llegáramos a tener que instalar en nuestros hogares estufas magallánicas a carbón y leña y estufas de combustión lenta, lo cual nos va a significar un impacto ambiental mucho mayor de que tener una planta gasificadora que hoy día están con los estándares de eficiencia notablemente mucho más avanzada. Y también en el tema energético, lo que les decía es de que no debemos olvidarnos y no debemos copiar, digamos, el centralismo que nosotros tanto hemos criticado. Hoy día tenemos, no solamente la región se compone de Punta Arenas, Porvenir y Sombrero y Natales, sino que también de otras comunas. Y otras comunas que tienen diferentes opciones de energía. Eólica, hay algunas que tienen hidráulica, otros que tienen biomasa, pero también tenemos que nosotros trabajar las empresas energéticas, como hemos estado haciéndolo este año. Nosotros tenemos una mesa de trabajo donde están incorporados todas las empresas energéticas, tanto ENAP, Metanex, Gasco, Edelmac, las empresas de SEOP. Hemos estado trabajando fuertemente este año en lo que es eficiencia energética, en campañas de concientización hacia la población, con concursos para los estudiantes, que ya se terminó. La próxima semana vamos a hacer una feria que está encabezada por ENAP Magallanes en la zona franca, enfocada a ese horizonte. Y también tenemos que trabajar en las comunas aisladas, por ejemplo en Puerto William, que estuve la semana pasada y les comentaba, realmente me daba tristeza el tipo de construcción que existe en Puerto William. La verdad es que ahí pude volver a vivir en los años 60 como vivíamos en Punta Arenas. Tuve un recuerdo, digamos, de tener que estar al lado de una estufa a combustión lenta. Tuve el recuerdo de ver filtraciones en las ventanas, tuve el recuerdo de ver filtraciones por los pisos. Entonces, eso tampoco lo podemos olvidar. Las comunas necesitan el apoyo también de parte de nosotros como autoridades del presente y de las autoridades de futuro. Así que esa es la innovación, lo que yo decía, la innovación. La industrializar significa que generamos mejores puestos de trabajo, mejores ingresos para la población. Por lo tanto, si eso se produce, la incidencia de lo que tenemos que pagar en la cuenta del gas, tanto por calefacción, va a ser más pequeña. Si hoy día nosotros nos cerramos la industrialización, vamos a quedar cesantía, empleos de mediana calidad o mala calidad, y eso va a tener incidencia en la cuenta de calefacción. Por lo tanto, yo creo que el horizonte de nosotros tiene que ir hacia el desarrollar nuestra propia región. Gracias. Muy bien, don Octavio. Doctor Vidal.
Bueno, gracias, buenas tardes por la invitación también para tener la oportunidad de participar en este foro, en este panel de discusión. La respuesta a la pregunta que se formuló la voy a hacer desde el prisma de la experiencia que me da como director de un centro de estudio de recursos energéticos que ha estado 1 año y medio dedicado básicamente a proyectos de eficiencia energética, en el cual nos ha tocado recorrer distintos sectores de la ciudad, de Punta Arenas y de Porvenir también, y nos hemos dado cuenta que la historia larga que tenemos como ciudad de una gran cantidad de años con precios bajos de nuestro recurso energético principal, en realidad no nos ha hecho un gran favor, porque ha producido un problema cultural de derroche de energía. Eso significa que para atacar ese problema habría que actuar desde lo más básico, ¿cierto? Educar a nuestros niños, pero infelizmente no tenemos tiempo para eso. Eso debiera haber ocurrido hace mucho tiempo. Por lo tanto, significa que una medida a corto plazo, y en ese sentido concuerdo con el señor Arambur, es actuar sobre las tarifas del recurso. Es decir, si se habla de recompensa, si se habla de premio, es para quien consuma lo que tenga que consumir, ¿cierto? Si es un consumidor responsable, debiera tener un premio pagando una tarifa diferenciada del recurso de que se trate. Hay una experiencia en la Patagonia Argentina que es interesante de investigar. Si ustedes usan los recursos electrónicos de la actualidad, van a poderse dar cuenta que nuestros vecinos tienen los mismos problemas que nosotros. Y ellos han intentado proponer al gobierno algunos sistemas que estimulen el buen uso de la energía. Y la experiencia de varios años de programas pilotos han resultado en que efectivamente cuando se ataca el bolsillo de la gente, el problema cultural desaparece. Otra cosa que es una característica que tenemos en Chile y en Argentina es los sistemas de subsidios en los sectores de la Patagonia. Un estudio que hizo un académico argentino de una universidad muy importante llegó a la conclusión de que cuando el subsidio disminuye, la demanda baja, indudablemente. Entonces, como conclusión final del comentario que quería hacer yo en cuanto a la pregunta que se formuló, es que si es que se quiere dar una recompensa por ser responsable energéticamente, debiera observarse qué tipo de sector se trata, ¿cierto? El sector residencial se comporta de una forma y el sector público y comercial se comporta de otro. Yo mencioné lo que se podía hacer en el sector de encontrar algún incentivo que motive, ¿cierto?, a los dueños de esos edificios a tratar de ser eficientes. Eso significa, por ejemplo, que se podría copiar un modelo que se usa en el norte del país, que es trabajar con alguna ESCO, ¿cierto?, alguna empresa de servicios energéticos, que trabaje en acuerdo con el dueño de la edificación con el objeto de poder conseguir los recursos económicos para implementar las medidas de eficiencia energética que hagan que ese edificio consuma menos. Ese modelo sirve. Tenemos un ejemplo muy interesante en Uruguay, en que justamente esta empresa de servicios energéticos, esta ESCO, es perteneciente a la misma empresa eléctrica de Uruguay. Por lo tanto, no es una mala idea, ¿cierto?, que con los ahorros que se obtengan de esas medidas de eficiencia energética se vaya pagando poco a poco la inversión que fue necesario hacer. Por lo tanto, cuando se piensa en recompensa, no hay que actuar solamente sobre el sector residencial, sino que también sobre los grandes consumidores que son sector comercial y público también. Muy bien, doctor Vidal. Don Carlos Yáñez. Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que es una pregunta bastante difícil, ya que de alguna otra manera el tema recompensa se asocia obviamente a costo y eso tiene muchas implicancias. Yo diría que más bien que recompensa lo que hay que tratar de buscar es básicamente tener señales correctas a los sectores en forma diferenciada o en forma adecuada. La verdad que la disminución del consumo energético es un tema bastante difícil en la medida que la calidad de vida va aumentando.
es relativamente claro que en la medida que nosotros vayamos mejorando nuestra calidad de vida, vamos incorporando mayor equipamiento a nuestras casas, que de alguna manera hace que el consumo de energía suba. Y eso desde un punto de vista de lo que es la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas es altamente deseable. A todos nos gusta poder mejorar nuestros equipos, tener acceso a elementos de mejor tecnología y eso de todas maneras eleva el consumo energético. Por lo tanto, la pregunta debe plantearse cómo hacer para que el costo de este consumo finalmente sea razonable, independiente de dónde venga. Y ahí yo creo que hay que buscar soluciones innovadoras, dependiendo si este consumo es directamente a través de las empresas que proveen la energía o sustituyendo esos consumos por unos que puedan ser generados localmente, como pueden ser estas empresas ecos, como pueden ser aerogeneradores en las casas, digamos. Pero hay que entender que de alguna manera es muy difícil poder bajar cuenta y subir consumo de energía eléctrica. Yo creo que el desafío va por ahí, digamos, ¿ya? Cómo poder compatibilizar lo que uno quiere tener como consumo, y hablando solamente del sector residencial, versus la disponibilidad que tenemos para pagar por ese consumo. Por otro lado, si nos vamos a otro sector, vamos a tener que tener mucho cuidado en que de alguna u otra manera el costo de ese consumo va a influir en la productividad de la empresa y va a influir en el precio del producto final. Por lo tanto, tener que buscar ahí una solución que de alguna u otra manera permita que ese producto sea competitivo, y eso cobra especial relevancia en una región como la nuestra, donde al costo de producción de algún producto hay que sumarle lo que son los costos de transporte para poder llevarlo a los centros de consumo. Por lo tanto, ahí el desafío realmente es un tema bastante difícil y más que lo que es recompensar, yo opinaría que lo que hay que buscar es de alguna u otra manera saber cuánto estamos dispuestos a pagar por la energía, qué nivel de calidad de vida queremos con esa energía, saber cuánto estamos dispuestos a pagar por la energía, qué nivel de calidad de vida queremos con esa energía y ver cómo solucionamos ese tema desde el punto de vista de la provisión de este consumo energético para cualquier uso que sea. Muy bien. Para ir avanzando en el tema, porque después voy a plantear una cuarta pregunta antes de pasarle al público, pero para cualquiera de los panelistas le ofrezco la palabra para que pudieran dar su opinión respecto a la segunda pregunta que les hice. Tal vez usted, doctor Vidal. Bueno, no sé si soy el más indicado para hablar del marco regulatorio eléctrico, pero si me permite hacer una pequeña contribución, quizás después le dejo la palabra a mis colegas. La verdad que cuando uno revisa las características que tenemos como sistema energético en nuestra región, indudablemente uno ve los números, se han mostrado bastantes veces en las presentaciones. Realmente la potencia instalada en el sector de Magallanes representa casi un 1% en realidad de la potencia instalada del país. Entonces somos un sistema pequeño y por lo tanto eso nos está dejando fuera de algunas cosas. Por lo tanto, cuando uno piensa en la ley de RNC, ¿cierto?, de energías renovables no convencionales, que está pensada, ¿cierto?, para productores de potencias mayores que 200 megawatts. Entonces, obviamente, de posible modificación al marco regulatorio en Magallanes podría ser tratar de que la ley 2020, que si ustedes saben está siendo tratada en el Senado y que ha tenido algunas resistencias por algunas partes, podría ser una propuesta que la región pueda apoyar para poder incluirnos dentro de ese grupo de sistemas que estén obligados a tener un cierto porcentaje de producción de energía con energías renovables no convencionales. Otro aspecto que me parece relevante es que ojalá la legislación también permita la entrada de otros actores productores de energía en la región. Hay modelos económicos que se han planteado en el país en los cuales a veces la figura de los monopolios no son lo mejor y quizás habría que tratar de hacer partícipe a otros grupos de inversionistas que quisieran entrar a la región a generar energía. Esos son los dos puntos que me gustaría poner en discusión. Don José Luis.
A ver, en cuanto a marco regulatorio, quizás hay que, bueno, seguramente se dijo durante este seminario, básicamente el consumo regional, el consumo eléctrico, para que separemos, fluctúa entre un 20 y un 30% del consumo. Por lo tanto, si quisiéramos ir a donde vamos a tener mayor impacto, tiene que ver con el tema de calefacción. Y se ve lo difícil que es la migración hacia un consumo eléctrico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudar un poco, en base al marco regulatorio, a ayudar a migrar a las personas hacia desincentivar el consumo de gas, que hoy día es la base de nuestra matriz energética, y generar ir y transitar hacia el lado eléctrico? El tema está que los precios claramente no incentivan esa migración, porque muchas de las energías renovables no convencionales apuntan fundamentalmente a la generación eléctrica. Entonces, probablemente, aparte de permitir la incorporación de estas energías y que aparezcan nuevos proveedores en el sistema, ¿cómo incentivamos para que esto aparezca? Una cosa es que puedan vender la energía que generan, y otra forma es que logremos aumentar la porción eléctrica de nuestra población. Y estas inversiones hoy día no se justifican y no se financian. Cualquiera que hace una evaluación casera, definitivamente ni siquiera va a migrar a eso. Pero si pensamos en figuras como, por ejemplo, la ley austral, que está orientada a fomentar la inversión en base a un crédito tributario, probablemente si incorporáramos los proyectos energéticos o incorporáramos estas alternativas y las inversiones nuestras pudieran tener una retribución por ese mecanismo, a lo mejor vamos a lograr no solamente el espacio para que aparezcan nuevos productores, sino también de alguna manera de hacer viables estos proyectos de pequeñas industrias o de personas que quieran participar como eventuales proveedores. Y también aumentando el consumo eléctrico y no quitándole a lo mejor el negocio del MAE ni nada de eso, sino que migrando un poco hacia una energía que pudiera ser más competitiva. Es complicado el tema. Yo casi partiría preguntando cuál es el marco regulatorio, porque francamente no sé si hay uno. Aquí se habla mucho en términos de preocupación, me da la impresión más enfocado a cuál es el precio que vamos a pagar por calefacción en las casas y cuánto nos dura la bonanza, ¿no es cierto?, de disponer de un gas barato, más allá de que nos guste o no nos guste lo que diga algún ministro, ¿no es cierto?, de se acabó o no la fiesta. Lo cierto es que tenemos hoy día un combustible comparativamente muy barato respecto a los costos de producirlo, y eso da malas señales en el mercado, pero al mismo tiempo no hay elementos que permitan, como bien decía José y el doctor Vidal, la entrada de nuevos actores, ¿no es cierto?, para que las alternativas, sean ellas energías tradicionales, no renovables, etcétera, sean realmente alternativas. Tenemos situaciones, por ejemplo, que llevan a que no hay ningún incentivo a aislar las casas, no solo porque es caro hacerlo, sino que porque el solo hecho de tener una casa aislada implica pagar más en contribuciones de bienes raíces, ¿cierto? Entonces, hay de hecho desincentivos a hacerlo. Así que es un tema que tal vez lo que debiéramos mirar es más como región, más como qué es lo que podemos efectivamente hacer en los plazos relativamente cortos que probablemente estamos manejando, ¿no es cierto?, para readecuar nuestro sistema. Y también preguntarnos a nivel país qué es lo que quiere el país, ¿no es cierto?, el Estado, en términos de desarrollo de Magallanes. ¿Quiere solamente gente que esté contenta porque está calentita en su casa, o quiere efectivamente un desarrollo económico y social de la región en donde el consumo de energía debería estar mucho más enfocado a la producción industrial o desarrollo de alternativas que sean efectivamente desarrollo que a la simple calefacción, ¿cierto? Y eso me parece que está faltando absolutamente, esa mirada más de Estado, ¿no es cierto? Es lo que como magallánicos siempre vemos cuando comparamos la situación de poblamiento de la Patagonia argentina versus la Patagonia chilena. Entonces empieza a trascender el tema de quién paga la cuenta del gas o quién paga la cuenta de la luz, ¿no es cierto?, para ir a una pregunta que va un poco más por encima de ella. El costo final alguien lo va a tener que pagar y es una decisión política finalmente quién paga ese costo.
El tema es cómo disponemos de esa energía, ¿no es cierto?, cualquiera que sea, y qué incentivos reales hay para que los actores que tienen que ir a buscar esa energía y proveerla, sean privados o sea el Estado, ¿no es cierto?, tenga incentivos reales de hacerlo. Y a mí me parece que esa es la pregunta que está faltando acá. Muy bien. Don Octavio, al respecto. Lo que dice Salvador tiene razón, digamos, en el aspecto, todo pasa por un tema económico, pero hoy día si hacemos el análisis de lo que significa, digamos, la explotación de gas, hoy día se está pagando un valor ficticio, digamos, de parte de la población. Lo que sí podemos decir es de que por primera vez el gobierno ha tomado una determinación de devolverle, digamos, y que no sea la caja chica, la Empresa Nacional del Petróleo, en subsidiar el gas. Creo que la medida que la cuenca ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, su productividad, la economía dice bien claro que cuando hay abundancia los precios bajan y cuando hay poca abundancia los precios suben. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos a buscar la alternativa y sensibilizarnos nosotros mismos de la opción, cuál es nuestra opción de obtener una energía estable en el tiempo. La operación de los CEOP es una excelente operación en el sentido de que nos puede significar que encontremos más gas, digamos, y hay más empresas involucradas, se pueden perforar mayores cantidades de pozos anuales, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar el petróleo, que es uno de los elementos que busca cualquier industria en perforación. Así que lo que nosotros tenemos que trabajar, y vuelvo a insistir, es sensibilizar hacia las autoridades, hacia nuestros senadores y diputados, que se involucren más nos involucremos más y los empoderemos a ellos a cuál es la solución que nosotros vemos como región para el tema energético nuestro. Vamos por el carbón, vamos por otra opción, eso es lo que tenemos que ir avanzando. Empezar ya a hacer los estudios, porque hay estudios preliminares, lo que se presentó hoy día son un bosquejo, digamos, hay que avanzar un paso más. Y yo creo que ese es el paso que hay que dar hoy para poder tomar una determinación sobre valores claros, si esto sirve o esto no sirve. Pero ese es el punto de vista que veo yo como personalmente, digamos, y también lo he conversado con el subsecretario en las veces que ha venido a Punta Arenas. También ellos están en conocimiento, hemos tenido reuniones de trabajo sobre estos aspectos. El Ministerio está muy involucrado en buscar la solución, pero tenemos que nosotros ser capaces de decirle, mire, lo hemos analizado y queremos que sea esta la solución. Yo veo y pienso de que el tema de movilización que hubo como que produjo un cierto retraerse, digamos, y tener mucho cuidado en lo que uno quiere hacer. Y esa es la misión nuestra como región. O sea, esa responsabilidad la tenemos nosotros. Decirle a la autoridad, no señores, queremos hacer esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Don Carlos. A ver, yo quisiera partir de lo macro a lo micro. Primero que nada, comparto la opinión de Salvador en el sentido de que, dado el problema que tenemos, la solución hay que buscarla desde muchos puntos de vista, balanceando adecuadamente los incentivos y los costos que esto tiene. Es la única manera de avanzar, sabiendo el problema que hay de abastecimiento de gas, que ha sido un poco el origen de todo este problema. Teniendo eso claro y sabiendo quiénes son las autoridades que tienen que empujar ese tema, ojalá se avanzara en esa dirección, porque si no, vamos a irnos con soluciones parches, ¿no es cierto? Y no vamos a atacar el tema del problema a futuro. Por ejemplo, sería deseable que todas las casas nuevas se les exigiera aislación térmica, cosa que todavía no sucede.
O sea, yo creo que ahí hay responsabilidad de otras personas. Después, quiero aquí refutar al director del CERA respecto a la opinión que tiene en el sentido de que las leyes no son aplicables a la región y mirado desde el punto de vista eléctrico. Yo creo que ahí hay un error que está presente en muchas personas que no tienen acceso a la información y porque quienes tienen acceso, digamos, no la difunden adecuadamente. Las leyes que se dictan en el país, y estoy hablando específicamente del sector eléctrico, tienen un origen. Y la ley que habla de la energía renovable tuvo un origen básicamente pensando en los problemas que años atrás surgieron en el SIC y en el SIN, donde no había ni potencia ni había energía para suministrar y por lo tanto se avanzó en esta línea de las energías renovables. Y por eso vino el tope o el límite que hay. En ese tiempo, en esos años, ese problema no existía en la región. En la región había potencia, había energía disponible precisamente para poder abastecer los consumos energéticos que hay, digamos. Y prueba de esto ha sido la gran estabilidad en los precios de energía que ha tenido la región durante mucho tiempo. Porque los avatares que hubo, o que hay todavía incluso en el SIC o en el SIN, daban para que allá se buscaran soluciones distintas y salieran las leyes. Todos sabemos los resultados que hay cuando las leyes se replican así automáticamente como por regla de tres simple. A veces más que solucionar crean muchos problemas. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la entrada de nuevos actores, eso está permitido. No hay nada que lo impida. Pero si no, sencillamente aquí, con la condición que hay, uno está tratando de cuadrar el círculo. ¿Por qué? Porque dado el precio que tiene el insumo principal para generar combustible, eso impide económicamente que entren nuevos sectores. Y también impide, también por tema económico, que uno avance en poder diversificar la matriz. En la medida que eso no se solucione, no va a poder ocurrir lo que él desea, que lleguen nuevos actores o que se diversifique la matriz. Ya, cualquier tipo de generación de energía eléctrica es más cara que la que tenemos hoy día con los precios actuales. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para lograr evitar depender de este insumo gasífero que se está acabando? ¿Cómo eso entra adecuadamente en un marco regulatorio para permitir que se pueda diversificar la matriz entrando con otras fuentes de energía? Ya sea la energía eólica, ya sea la gasificación de carbón, como sea, en forma individual, e incluso buscando soluciones a nivel región macro que permitan tener soluciones integradas mayores, como por ejemplo, poder de alguna manera sumar los tres grandes consumidores que tenemos aquí en la ciudad de Punta Arenas, como poder de alguna manera decir, ¿sabe qué más? ¿Vamos a gasificar la ciudad o vamos a electrificar la ciudad? Entonces, esa mirada es la que falta que alguien desde el punto de vista de la autoridad tome el marco regulatorio, se den las señales adecuadas y se avance en esa solución. De hecho, en el anterior estudio tarifario, desde el punto de vista de precio de nudo, se presentaron proyectos eólicos y no salieron. ¿Por qué? Porque los estudios de tarifa buscan eficiencia y eso se traduce en un precio bueno al consumidor. Evitan la sobreinversión y evitan el sobreprecio, que es precisamente el rol que juega la autoridad en estos procesos tarifarios en defender a los consumidores, para evitar precisamente sobreinversiones que signifiquen mayores precios. Entonces, en esta región hay una característica más especial. Somos la única región del país donde los precios eléctricos, tanto en el sector generación como distribución, son regulados y fijados por la autoridad, buscando estos criterios de eficiencia. Entonces, la solución desde el punto de vista regulatorio es más que decir, repliquemos una ley, permitamos la entrada de nuevos actores. Es ver cómo lo hacemos para tener una solución integral que nos deje conforme a todos, a las empresas y a los usuarios, y para permitir la calidad de vida y para permitir una buena productividad y una competitividad de los industriales. Bien, no sé si, doctor Vidal, usted quiere decir algo al respecto. No, bueno, sin querer entrar en polémica, yo preferiría esperar las preguntas de la audiencia, que debe estar impaciente por preguntar. ¿Ah? Pero yo comparto con el señor Yáñez la apreciación de que realmente aquí falta un actor, y yo creo que todos lo perciben. Cuando se habla de marco regulatorio, uno espera de que la presencia del Estado, ¿cierto?, del Estado país, aparezca para que el recurso energético, que en una
región extrema no corra el riesgo de ser considerado como un bien transable en el mercado, sino que sea visto como un recurso energético estratégico. Y eso yo creo que falta, y que un poco es la pregunta que viene, que es cuál es la visión geopolítica del país con respecto al problema energético en Magallanes. Yo creo que quien tiene que entregar esas luces para saber en qué dirección va a ir la solución, para ver si el marco regulatorio va a acompañar o no esa solución, es tener una participación mayor del Estado. Muy bien, hemos ido avanzando en este análisis y discusión, indudablemente de que hay distintos criterios en algunas condiciones que hemos estado planteando, pero yo más que ir a la tercera pregunta, quizá esa la dejaríamos pendiente si es que al público le interesa. A mí me gustaría tener una visión de cada uno de ustedes de cuál es su pensamiento respecto a esta crisis, comillas, energética que tenemos en estos momentos y por los cuales, de alguna u otra manera, cada uno de nosotros, los actores, tanto el sector empresa, la visión, digamos, del gobierno, la visión académica, ¿cuál es la condición, digamos, o qué visualizan ustedes respecto a que se dice constantemente ya de que nuestro gas natural, con la demanda actual, terminaría, digamos, dentro de los próximos 5 años? Me gustaría partir por don José Luis Jainaga, que dé una visión particular de qué es lo que piensa al respecto y qué es lo que deberíamos hacer en ese sentido. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que la crisis del gas comenzó en el año 2007. Nos enteramos ahora, pero la crisis comenzó cuando Argentina cerró su frontera. Hasta el año 2007, o un poquito antes, el precio de paridad de importación lo teníamos aquí en la frontera. Desde ahí en adelante, a raíz de la crisis económica y todo lo que pasó en Argentina, que Salvador conoce bien, que estuvo varios años allá, eso trajo que finalmente se cerrara la frontera y recién, coincidentemente, el AME empezó recién a explorar de nuevo en 2007, justo cuando vino esta crisis. Se acabó el gas barato en ese momento y se acabó la referencia de precios, porque cualquier proyecto que nosotros presentáramos en esas ocasiones topaba contra que era mucho más barato ir a comprar y valía menos de $1 incluso, para que veamos el nivel de precio. Estamos hablando de esa época. Entonces, entendiendo que en 2007 empezó la crisis, estamos en 2012 y hemos reaccionado lento. Tal como presentaban los gases alternativos que tenemos en exploración, y lo puede ratificar Salvador, se acabó el gas barato. Y la población, acostumbrada, por lo que fuera, no está dispuesta a pagar los costos reales de producción, y mucho menos los costos que vienen hacia adelante. Entonces aquí tenemos que buscar una solución que es más general, y lo más probable es que, como mencionaba la exposición de invierno, aquí necesitamos un trabajo de equipo para poder salir adelante, y necesitamos que todos los actores regionales importantes, tanto industriales y de todo tipo, busquemos una solución consensual. No podemos seguir pensando en el gas como la solución. El gas va a costar caro y probablemente tan caro. Y probablemente si seguimos explorando y buscando, focalizados fundamentalmente en el gas, vamos a seguir perdiendo negocios importantes que podríamos hacer asociados al petróleo. Porque la ciudad demanda y es insaciable, y está bien que así sea, porque creo que el desarrollo económico requiere aumento de energía. Si queremos crecer un punto, por lo menos un punto y algo, tiene que crecer el consumo energético. Y desde hace mucho tiempo estamos frenando el consumo energético. Entonces, es incompatible con el desarrollo, a menos que la eficiencia energética nos haga ir transitando hacia el otro lado. Pero, como podemos ver, el tema es complejo y probablemente en la solución tenemos que pensar que el gas participa, pero participa a costos que no son los que estamos dispuestos a pagar o no están dispuestos a pagar. Algunos probablemente sí. Pero, y ese es el conflicto. Entonces, ¿cómo cambiamos este escenario y cómo agrupamos una solución? Y yo creo que ese es el desafío. Y cuando hablamos la pregunta que había a continuación sobre la visión geopolítica que podemos tener o puede tener el Estado, probablemente va a ser la que proyectemos nosotros.
es más fácil que nosotros proyectemos una solución regional y propongamos alternativas porque las conocemos mucho mejor, sabemos dónde podemos recurrir. Hay algunas energías que son caras por las inversiones. A lo mejor en vez de subsidio al consumo, podemos recibir un subsidio a la inversión y generamos a costos marginales de producción. Entonces, creo que la solución tenemos que proponerlas en conjunto y olvidarnos de que tenemos un gas barato, porque no es verdad. La gasificación del carbón probablemente sea incluso más barata que el gas que estamos por encontrar, aparte de la incertidumbre que tiene eso. Entonces, y creo que no tenemos 5 años, creo que tenemos que resolverlo ahora, porque si esperamos 5 años, las soluciones van a llegar. Sabemos que gasificación de carbón se necesitan 3 años o algo así, por lo menos. Entonces, si no partimos hoy día, probablemente vamos a tener crisis que vamos a volver al carbón y a la leña como antifaz. Así es. No es la misma. Así es. Pero bueno, creo que ese es el problema y creo que es urgente y seminarios como este, pero yo creo que hay que entrar a algo más técnico, donde tiene que estar la Confederación de la Producción, otros actores relevantes, porque si todo Magallanes se involucra, aparecerán menos detractores, porque se van a poner algunas personas, pero si nosotros tenemos consenso de que esa es la solución que necesitamos y esa es la proyección que queremos como región, vamos a poder nosotros probablemente defender esa posición y no mirar cómo los vecinos crecen y nosotros nos estancamos por falta de energía. Muy bien, Salvador, aparte de la misma pregunta que le hice a don José Luis, me gustaría que usted aportara algo sobre los contratos especiales de operación. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué es lo que se espera? Son temas que se complementan de alguna manera. Partiendo por lo primero, coincido plenamente con lo que plantea José Luis, claramente. A mí me parece que una frase que vale la pena recordar es que la crisis del gas no ocurre cuando se acaba el gas. Ante la pregunta de cuándo se acaba el gas, probablemente quede gas para muchos años, para decenas de años. Entonces, incluso el gas barato de hoy día. El tema es que la crisis empieza cuando el gas no alcanza para todos. Y eso estamos cerca de encontrarlo. Pero también hay que tener mucho cuidado con las visiones apocalípticas, porque entramos en un pánico, ¿no es cierto?, de que, primero, diciendo se acaba el gas, cosa que no es cierto. Y segundo es que poco menos que se acaba el mundo, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a cocinar? Empezamos a inventar soluciones a la desesperada, ¿no es cierto? Algunas de ellas pueden ser muy válidas, pero siguen siendo soluciones de parche. Lo que hay que hacer es aprovechar, en primer lugar, y sobre todo desde el punto de vista de las empresas que estamos explorando por hidrocarburos, es aprovechar las oportunidades que todavía quedan, que son muchas, y lo hemos podido demostrar. Lo ha demostrado ENAP con la reactivación de la exploración que ha hecho, tal como mencionaba José Luis, a partir de mediados de los 2000, en que le ha ido bien, ¿cierto? Ha encontrado numerosos yacimientos. Lo hemos podido demostrar, por suerte nosotros, desde Geopark también, operando en el bloque FEL, y esperamos hacer lo mismo en conjunto con ENAP en Tierra del Fuego. Hay muchas oportunidades. Lo que se va haciendo cada vez más necesario es encontrar un marco regulatorio, una forma de ajuste de precio eventualmente, pero en última instancia ver la manera de poder poner en el mercado un recurso que tiene todavía mucha potencialidad de ser puesto en el mercado, pero por el simple hecho de que es una cuenca con una historia muy larga, llevamos más de 60 años produciendo hidrocarburos en la región, y muy bien, ¿cierto? Eso solamente implica que es cada vez más difícil producir del mismo horizonte, el horizonte Springhill tradicional, y es necesario entonces ir a buscar a ideas nuevas, a horizontes nuevos, que afortunadamente están apareciendo, ¿cierto? Quizás no con las cuentas alegres que por ahí se sacan, ¿no es cierto?, del shale gas y cosas por ahí que se han planteado algunos números que francamente asustan, pero eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista,
que no exista un tremendo potencial, ¿no es cierto? Al menos tremendo en términos de lo que significa para la región, ¿cierto? Y eso es lo que hace que valga la pena seguir invirtiendo en exploración. Y es lo que hace que empresas como ENAP, como Geopark y como las otras que están involucradas, sigamos viendo el futuro con mucho optimismo. Si no, en particular las empresas privadas, no estaríamos acá. Estamos acá porque vemos que hay un potencial en el cual vale la pena invertir. Aquí en nuestro caso no estamos para cumplir un rol social, ¿no es cierto? Que eventualmente sí le pudiera corresponder a una empresa estatal, ¿no es cierto? No me voy a meter si le corresponde o no, pero es una mirada distinta. La empresa privada lo que busca es invertir donde ve posibilidades de hacer finalmente un negocio, ¿no es cierto? Agregar valor para todos. Ahí, en ese aspecto, hay mucho por hacer todavía. El tema de los CEOP entra ahí, exactamente. Los CEOP es una fórmula que no es propia de Chile, es la fórmula que se usa en todas partes del mundo. Aquí no se ha inventado la rueda. Es la forma que tienen todos los estados, todos los países del mundo, para embarcarse en proyectos que son riesgosos. Porque la pregunta de fondo que hacen todos los países, y países de todos los colores políticos, es si vale la pena invertir en proyectos de riesgo versus invertir en proyectos sociales. ¿Cierto? El Estado tiene que preguntarse, ¿la plata dónde la pongo? ¿En una apuesta, por mucho que sea una apuesta educada, como dicen los gringos, ¿no es cierto? ¿O la pongo en un proyecto que tiene una rentabilidad social directa? Tiene que buscar un balance. Y la manera de hacer ese balance es asociarse con otras empresas. De esa manera no pierde participación en el proyecto que encara, ¿no es cierto? Pero incorpora capital de gente que está dispuesta a arriesgar ese capital. Eso es lo que es los CEOP, no es más que eso, no es más complicado que eso. Y es realmente la fórmula que muchos países han adoptado. Chile también desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Los primeros CEOP en Chile datan de principios de los 90, ¿cierto? Tanto en Magallanes como fuera de Magallanes. Es la forma, insisto, es la forma adecuada, ¿no es cierto? Con variaciones que pueden ser menores, ¿no es cierto?, dependiendo de cada país en términos de los compromisos, en términos de las regalías que se pagan o no se pagan, etc. Pero la fórmula es la que funciona en la industria. Y es la que permite ver, yo diría con mucho optimismo, el futuro en términos de que hay empresas que afortunadamente siguen estando dispuestas, ¿no es cierto?, ya sea solas o en asociación con el Estado, con ENAP específicamente acá, a seguir invirtiendo. Ahora, ¿garantiza eso el éxito? Ciertamente no, ¿cierto? Pero permite asomarse a un éxito, y eso es lo importante. Ahora, en paralelo, y volviendo quizás a esta tercera pregunta, es justamente esa la pregunta de fondo, y abre una pregunta que es la básica, y es la que creo que tenemos que hacernos como magallánicos. ¿Es realmente geopolíticamente importante Magallanes para el país o no? Esa es la pregunta de fondo. Aquí no se trata de salir a reventar cacerolas, ¿no es cierto?, porque suban o no suban el precio del gas. Ese termina siendo un detalle, y a mí me parece que hacerlo de esa manera es contraproducente. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿está el Estado? Y digo el Estado, no este gobierno, porque este es un asunto que los magallánicos sabemos, ¿no es cierto?, trasciende el gobierno, viene de generaciones. ¿Está el Estado realmente dispuesto, ¿no es cierto?, a invertir en la región? Invertir en la región significa dar las facilidades, dar eventualmente subsidios, ¿no es cierto?, generar los espacios para que la región se desarrolle. Eso es lo que tenemos que apuntar, y creo que es el gran faltante, la gran deuda que tiene el Estado histórica con Magallanes. Pero de otra manera vamos a seguir viendo, lo que conversábamos recién, cómo los vecinos crecen de una manera distinta. Y no se trata aquí de que crezcan mejor o peor, pero claramente si uno compara el crecimiento de Magallanes versus el crecimiento de la Patagonia Argentina, hay una diferencia importante. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que quiere el Estado de eso? ¿Quiere mantener un crecimiento de Magallanes ligado estrictamente a que sea rentable vivir en Magallanes, o lo que quiere es realmente desarrollar una región que debería ser importante por ser parte del país? Esa es la pregunta de fondo. Perfecto. Como en todas partes,
y así nos toca a nosotros también, el tiempo en televisión es relativamente corto. De tal manera que con el optimismo de don Salvador Arambur y con las inquietudes que nos ha planteado él haciendo algunas preguntas, vamos a dar paso solamente a 3 preguntas y con eso terminamos nuestra parte del panel. Magallánico, es indudable que hay un tema cultural, un tema de la ciencia energética, que lleva su tiempo hacerlo, pero quiero llegar a la pregunta de que no pensemos tan pesimistamente, pero el shale gas, el tail gas, el gas de síntesis, entonces tiene un costo elevado y construir una planta de gas de síntesis se demora 3 años y creo que son como 500 millones de dólares los que habría que invertir. La pregunta que va más para Octavio, porque este es un problema país, un problema del Estado, tal como se decía aquí, Magallanes es una región muy especial y si el Estado no tiene una mirada geopolítica de esta región, vamos a tener serios problemas de energía fundamentalmente, que es lo que acá se está hablando. Por lo tanto, el ejemplo que dio Chile fue con el GNL, en donde allí sí hubo una reunión de varios actores para lograr hoy en día tener esta planta que trae gas del extranjero y lo gasifica en esta planta y abastece el centro del país. Eso demoró años en negociarse, pero lo lideró ENAP. Pero la orden se la dio el dueño, el Estado. Y eso habría que replicarlo acá, porque el tiempo va a pasar. Ahí dice energía en Magallanes al 2020. Humberto, creo que tienes que haber puesto energía por lo menos al 20.050. Si el 2020 está a la vuelta de la esquina, 8 años. Entonces, es un desafío grande y ahí es el Estado el que tiene que dar esa señal de construir junto con la UMAC, junto con la ENAP, junto con la empresa privada, Gasco, Edelmac, ¿cómo llamarlo? Un equipo de trabajo, un joint venture, que se arriesgue a creer en Magallanes. Bueno, eso es lo que les planteaba en un principio. Nosotros como magallánicos somos los que tenemos que decirle a nuestras autoridades, las de hoy y las de futuro, esto es lo que nosotros queremos que se haga en Magallanes, porque lo hemos visto con ¿quiénes, señores? Dígame con quiénes estuvieron. Está la empresa Gasco, está Metanec, está Geopark, está la CPC, está la población en general. Hoy día, uno escucha de repente así declaraciones y todo. Nosotros tenemos que invitar, o sea, primero tener un lineamiento claro de lo que se quiere hacer. Cada empresa tiene profesionales altamente calificados, ustedes también tienen estudios por años hechos, realizados, y este trabajo tenemos que nosotros presentárselo a nuestra primera autoridad vigente o la autoridad futura, cuando esté listo el tema del acuerdo región, digamos, para que se pueda llevar adelante. Nosotros somos gestores de transmisión del pensamiento de lo que vamos recogiendo en la región. En el caso particular de la Seremía de nosotros, hemos trabajado fuertemente este año con las empresas. Hemos recogiendo opiniones, hemos ido transmitiendo las opiniones, hemos realizado trabajos con el Ministerio en diferentes áreas, tanto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, atacando por un lado, por el otro lado con el subsecretario presente acá en Magallanes, trabajando también en terreno, y nosotros, digamos, lo que podemos hacer como región es no ir a Santiago a pedir audiencia, quiero hablar con el ministro acá o subsecretario del área. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente la autoridad central está llena de trabajos diarios, pero si nosotros nos organizamos y les decimos, mire, lo invitamos a Magallanes porque queremos hacerle una presentación, queremos mostrarle lo que nosotros queremos hacer,
y los vamos involucrando, los traemos hacia nuestra zona, vienen con otra predisposición, vienen con la cabeza metida directamente en el problema puntual. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir llevando a cabo. En eso ya hicimos una reunión y creo que debiéramos continuar realizándolas y con mayor frecuencia, ponernos nosotros mismos plazos. Ya, juntémonos las empresas, formemos subcomisiones, una comisión trabaje en esto, esta otra comisión trabaje en esta otra área, saquemos las conclusiones y cuando tengamos, invitemos a la autoridad, tanto regional, primera autoridad regional, que es la autoridad política, digamos, en la región, que nos representan a nosotros en el gobierno, como también la autoridad competente del área, sea el área, hoy día estamos hablando del área de energía, puede ser el área de minería, puede ser el área de vivienda en sí. Ese es el pensamiento global que yo les quiero traspasar a ustedes. Gracias. Lo que pasó en Magallanes es como que el sistema quedó traumatizado, digamos. Entonces, ahora todo el mundo habla de la parte de los recursos, la parte física, tecnología, pero como que elude entrar al tema precio. Me da gusto de que por lo menos el panel lo haya planteado derechamente, digamos. O sea, el tema precio ya no puede seguir siendo tabú. Y ese es el primer mensaje que tiene que ver hacia la autoridad central. El tema de gasificación que está planteando Octavio me parece que es tremendamente interesante, pero eso también, como conversábamos en algún momento en la mañana, supone a priori reconocer de que tenemos que meter mano al tema precio, porque hoy día la unidad de caloría de entrada a un proceso de gasificación es más cara que la unidad de caloría de salida del proceso de gasificación. Y entre medio hay que convencer a alguien que ponga 500 millones de dólares. O sea, hablar de gasificación y hablar de que tenemos que hablar de otro escenario de precios es exactamente lo mismo. No podemos seguir hablando de gasificación en abstracto. Hoy día la unidad calórica del carbón, desde perspectiva de carbón, es más cara que la unidad de calorías de gas, vista de la perspectiva de gas. O sea, estamos claros. O sea, lo que entra hoy día es más caro que lo que sale. Por lo tanto, para que el tema gasificación podamos llegar a Santiago con una propuesta que tenga una base de sentido, eso viene de la mano con el tema precio. Y recojo como muy importante lo que está planteando Miguel, en el sentido de que este tema, lo mejor es que tiene que haber un consorcio de empresas y claramente decirle, oye, aquí hay este consorcio de empresas y que es liderado por tal empresa, y ponerle nombre y apellido. Cuando todos la llevan, nadie la lleva finalmente, si estas cosas no se hacen así, digamos. Yo creo que es tremendamente importante, creo que el tema que ha planteado Octavio, de que realmente no podemos esperar nosotros de Santiago que nos lleguen de allá con una solución que sea. Creo que los actores que están aquí son los que más saben del tema energético probablemente de esta región y probablemente del país en su campo, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que, no me merece ninguna duda de que la mejor propuesta de solución sale de este equipo. ¿Me fijas? Así que yo creo que lo que se ha planteado le doy un tremendo valor. O sea, me da gusto haber estado asistiendo a este panel. Bueno, muchísimas gracias. Como conclusión final, uno se da cuenta de que el tema es un tema abierto, que hay que discutirlo. Nosotros como Universidad de Magallanes estamos disponibles para trabajar junto al sector empresarial que se ha planteado, junto al gobierno regional, y me parece que la conclusión final sería que tengamos una reunión entre todos los actores y pudiéramos, digamos, plantear ciertas propuestas en función a lo que se nos viene, digamos, de ampliar nuestra matriz energética. Eso es lo fundamental. A quienes nos están viendo por televisión, a ustedes, público general, le agradecemos, digamos, fundamentalmente el que hayan estado presentes aquí. Este seminario lo organizamos siempre desde la Universidad de Magallanes en el área de la ingeniería,
como los temas relevantes son la energía, lo hemos planteado de esta manera. Así que esperamos continuar desarrollando estos seminarios de ingeniería en los ámbitos que en un momento determinado son importantes para nuestra región. Lo fundamental es que la Universidad Pública del Estado, nosotros tenemos un rol fundamental aquí con la estrategia de desarrollo regional. En esa agenda vamos a participar activamente y lo hemos ofrecido abiertamente. Hoy día nuestra Universidad de Magallanes tiene una cantidad de profesionales con grados académicos y con investigación aplicada que se está desarrollando que pueda aportar mucho a su región. De tal manera que finalmente quiero agradecer a todos aquellos que hoy día estuvieron y en el día de ayer como expositores en este seminario, que hemos invitado a todo el público, al público de nuestra querida región de Magallanes y Antártica chilena, a nuestros auspiciadores. Qué mejor que agradecerles. Si no fuera por ello, esto sería muy difícil de llevarlo a desarrollar. Cada seminario sabemos que tiene un costo asociado y por lo tanto un agradecimiento muy especial, como lo dije en el día de ayer, a los auspiciadores, a nuestros expositores, al público que participa, a aquellos que de alguna u otra manera hacemos que nuestra región de Magallanes sea la que debe ser. Y quizás el mensaje que yo debo transmitir es que quienes vivimos y quienes somos magallánicos, sin dejar al lado a los que han venido a vivir a nuestra región, sabemos mejor que nadie qué es lo que debemos hacer para nuestra región de Magallanes y Antártica chilena. La propuesta debe ser desde nuestra región. Esta es la propuesta que la región propone al Estado de Chile para dar solución a todo lo que se nos viene en el ámbito no solo energético, sino que en el ámbito también medioambiental. Y de alguna u otra manera el fundamento va hacia la raíz principal, las personas. Queremos que nuestro país y nuestra región tenga hombres y mujeres que puedan tener una calidad de vida como corresponde. Y queremos decir que cuando planteamos al 2020 es porque es una agenda que se ha venido diciendo, pero nuestra visión de futuro va incluso más allá del 2050. Estamos preparados para tener una visión de futuro. Qué bueno, y por último quiero concluir, qué bueno que en definitiva en el Estado de Chile y en nuestra región de Magallanes hoy día exista una agenda de desarrollo regional. Eso es la carta de navegación. Nosotros no podemos ir solucionando problemas de parche. En la medida que viene un problema, estamos buscando una solución. Hay que tener una carta de navegación que nos marca el camino a seguir. Esta región es la región de la energía. Esta región tiene muchos recursos energéticos y en consecuencia, digamos, es cosa que nos coloquemos de acuerdo para que finalmente lleguemos a una solución para Magallanes. Eso ha sido todo lo que quería mencionar. Muchas gracias a nuestro panel que ha participado activamente y a todo el público general. Muchas gracias.